Sindicato Mexicano de Electricistas, Radio. Laborales es un tema muy que está mucho de moda, ¿no? Vemos en los periódicos, vemos en todas las presentaciones de los dirigentes de los organismos gubernamentales, cómo hablan de los pasivos, cómo dicen una y mil cosas sobre eso, ¿no? Y para eso vamos a iniciar con lo que es la estrategia global. ¿Por qué quiero empezar con la estrategia global? Porque es importante que veamos todo el panorama de lo que se está viviendo a nivel mundial y de lo que están exigiendo los organismos internacionales. ¿Por qué nuestro país está siendo víctima de esa política de guerra en contra de los llamados pasivos laborales? ¿De dónde nacen? ¿De dónde vienen? ¿Quién los instituye? ¿Y por qué dicen que sí es realmente un problema? Y bueno, pues aquí vemos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aplican a los países pobres con problemas de deuda, como México, que somos el segundo país más endeudado de todo el planeta, 4 pasitos, ¿no? El primero es la privatización, que es venta de activos del gobierno y de servicios empresas dirigidas y de servicios de empresas dirigidas por el gobierno, ¿no? O sea, lo que antes era del gobierno a nivel mundial lo están queriendo privatizar, pasarlo a manos privadas, ¿no? Otro aspecto muy importante es la liberalización del mercado de capital, que permite el libre flujo de inversiones dentro y fuera del país, los precios sujetos al mercado y el libre comercio. Todas hacen un conjuntito, un modelo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dicen: con este modelito, países pobres, no solamente vas a salir de tu deuda, sino vas a ser un país próspero y sustentable, ¿no? Todos estos temas que le dan. Entonces es lo que ellos dicen. Es muy importante porque miren, a pesar de que hay muchas empresas ya privatizadas, si hay empresas privatizadas dentro de los países pobres, pero no hay una liberalización del mercado de capital, no sirve mucho la privatización. Necesitan abrir los mercados de flujo de capital, porque generalmente ¿de dónde vienen también los capitales? Pues extranjeros, y generalmente de ellos también. Entonces hay que ver estos 4 puntos en un conjunto, no por separado. Igual con los precios sujetos al mercado. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, en la liberalización de las gasolinas, ¿no? Ya lo están anunciando con bombo y platillo, que ya será el mercado quien determine el precio de las gasolinas y no el gobierno. Bueno, porque está dentro del modelito que les está dictando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. También, como consecuencia, pues tiene que haber un libre comercio, ¿no? O sea, esto es para que los países pobres le den puerta abierta a los productos de los países ricos. Y es este modelito que está utilizando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, generalmente en todos los países. Fíjense qué curioso, o sea, en todos los países pobres es el mismo modelo, no cambia, son las mismas recomendaciones, es el mismo modelito de administración gubernamental que ellos le llaman. Bueno, entonces aquí tenemos los 4 pasos del Fondo Monetario, del Banco Mundial. ¿En qué los están aplicando? Pues prácticamente en todo, pero se están enfocando pues obviamente al agua, la electricidad, el petróleo, las telecomunicaciones, la seguridad social, la banca, la educación y todo lo que quieran privatizar y lo que quieran meter a manos extranjeras. A todo esto le aplican los modelitos, ¿no? El mismo modelito. ¿Hay obstáculos para aplicar esas políticas? Por supuesto que hay obstáculos. En primer lugar están los constitucionales y legales,
que, como ustedes sabrán, como aquí en México, el artículo 25, 27 y 28 reservaban como áreas estratégicas la electricidad y el petróleo. Pues ese era un problema que se enfrentaban estos privatizadores para poder cumplir su modelo. Ese fue el primer problema, problemas políticos que tenían que cambiar, tenían que convencer a la clase política de poder llegar a hacer esos cambios constitucionales para implementar sus modelos funcionales, entre comillas, le llaman ellos, ¿no? El otro gran problema, una vez pasando este filtro, son precisamente los obreros, porque necesariamente se iban a tocar sus intereses. Ese era otro gran problema. Y el tercero, pues obviamente la opinión pública, ¿no? Que bueno, eso lo sabemos que lo manejan muy bien a través de la mercadotecnia y la televisión, pero vamos a enfocarnos hoy en este problema, porque bueno, pues es el que queremos ver hoy, pero si no, constitucional y legal también nos da para muchos temas, ¿no? Cómo se aprobaron las reformas, por qué, quién las impulsó, todo eso, ¿no? También nos daría mucho tema, pero ahorita nos vamos a enfocar como un obstáculo. Ahorita vamos a ver por qué los obreros eran un obstáculo. John Kotter es un profesor de Harvard y que entre muchos ha tenido como alumno a Salinas, a Aspe, ¿no? A varios de los que hoy influyen en la política mexicana. Y él dice, ¿saben qué? Para lograr los cambios en un país necesitamos hacer otro modelito, ¿no? Y este modelito consta de 8 pasos. Y entonces ustedes lo que van a hacer es esto, miren, van a crear en primer paso un sentido de urgencia. Como segundo paso van a organizar a un equipo líder para que vaya a la vanguardia de todo ese cambio que queremos impulsar. Después vamos ya a impulsar en su conjunto esa campaña de cambio de visión. O sea, vamos a utilizar toda la oferta mediática que está a nuestro favor o que se mueve con los recursos que a nosotros nos sobran, y vamos a impulsar una campaña de cambio de visión. ¿Cómo se da generalmente esta campaña? Bueno, pues denostando lo que existe e implementando una perspectiva hacia el futuro para que las personas pudiesen situarse en ese futuro promisorio y poder visualizar la nueva visión que ellos quieren implementar. La segunda pues es comunican, siempre están comunicando ese cambio, siempre, por todos los lados, en todas las conferencias, en todos los periódicos, en todas las entrevistas, en todo donde ellos se paren, van a estar comunicando el cambio que quieren ellos lograr. Obviamente facultan a otros para actuar, ¿no? Y ahí pues hay un sinfín de medios que se prestan para ello. Pero esto es bien importante, miren este punto, producen éxitos ficticios a corto plazo. Ese es un punto bien importante. Si ustedes de veras conceptúan este modelo que tienen en Harvard y mañana salen a leer todos los periódicos del tema que ustedes manejen, por ejemplo, el petróleo, la electricidad, la salud, no sé, el tema que ustedes manejen, se van a dar cuenta que este modelo lo están llevando a cabo, pero uno por uno. Y de producir éxitos ficticios es lo que hoy en día no solamente le están poniendo mucha atención, sino por ser fin de sexenio, quieren aparentar lo que no ha sido en la realidad. El éxito de la reforma educativa, el éxito de la reforma energética, todo ha sido un éxito. No sé para quién,
pero ellos dicen que ha sido un éxito, cuando de veras se puede decir que ni la iniciativa privada, la reforma energética ha sido un éxito, ¿no? Lo sabemos, no ha sido un éxito, ni siquiera para los empresarios aún todavía ha sido un éxito, pero ellos ya están promocionándolo, publicitándolo como el gran éxito. Decía hace pocos días Caldwell, decía, la reforma energética es un tren bala, ¿no? Nadie lo puede parar. Y si no se... Nada más que los resultados van a venir hasta dentro de 8 años. Sí. Dice, nadie lo puede parar y el que no se suba perderá la gran oportunidad de negocio, ¿no? Otra de las cosas que también ellos lo tienen como un principio para lograr los cambios es que no descansan. Y pues eso es una realidad, con todo el aparato del Estado, con todo el apoyo internacional que ellos tienen, pues sí es difícil que descansen, y por eso lo vemos a todas horas en todos los periódicos, a veces aún en publicaciones que decimos de izquierda, o que decimos de avanzada, o que decimos neutrales, aún ahí están continuamente buscando la manera de transmitir lo que ellos están considerando como el cambio, ¿no? Y bueno, una vez dado esos 7 puntos, pues al final lo que ellos quieren es crear una cultura nueva, ¿no? La cultura del mercado, la cultura del libre comercio, la cultura de la oferta y la demanda, donde todo es comerciable, todo es, no hay derechos adquiridos, sino más bien derechos comprados, ¿no? O sea, es lo que te quieren llevar a un país, a una economía, a una política que está supeditada al mercado, a la ley de la oferta, a la demanda, que dicho sea de paso, ellos saben controlar muy bien, ¿no? O sea, que ni siquiera es un mercado puro donde las fuerzas demandan, sino que ellos saben controlar la demanda, ellos saben controlar la oferta para siempre seguir con sus planes y proyectos, vamos a decirlo así, personales, o muchos dirían hasta imperialistas, ¿no? Porque así se ha dado. Fíjense que aplicando este modelito de los 8 pasos, una vez que se empezó a llevar a cabo, por ahí a partir de mediados de los años 80, empezó una acumulación de riqueza, pero exorbitante, como nunca antes en el mundo se había dado. O sea, les voy a poner un ejemplo. En el 2006, 2007, el 50% del Producto Interno Bruto Mundial estaba en unos 25, 30 países. El 50% del Producto Interno Bruto Mundial. Al día de hoy se concentra en 5 países. El 50% de ese Producto Interno. ¿Gracias a qué? Gracias a esto, ¿no? Muy bien, entonces miren, ya hablando de la reforma energética global, la privatización, vemos aquí lo que marca el Fondo Monetario y Banco Mundial, ¿no? Aquí vemos que estos son los obstáculos que ellos tienen para implementar sus modelos. Ahora, ¿qué herramientas utilizan para no convencer, no debatir, no no hacerlo de una manera limpia, sino qué argumentos utilizan para doblarle las manos a los gobiernos, para doblarle las manos a los trabajadores, a la población en general? Bueno, pues lo primero que utilizan ellos es falta de inversión de todas esas empresas públicas, ¿no? O en todos esos sectores a los que se están enfocando en privatizar, hay una falta de inversión. Empresas estatales en quiebra técnica debido a su sistema de jubilación. Pregúntense en el mundo qué empresa estatal no tiene ahorita en estos momentos, según los términos neoliberales, tiene una quiebra técnica. En ningún lado del mundo, todas están en quiebra. Si eres pública, prácticamente ya estás en quiebra por tu sistema de pensiones, y eso es un gran elemento, una gran herramienta que están utilizando
para, como les digo, doblarle las manitas a todos ellos y legalizar lo que es ilegal, en el caso de la reforma energética. Y por lo mismo, si hay falta de inversión, pues hay una infraestructura obsoleta, ¿no? ¿Qué sucede con el IMSS actualmente? Ajá. Con el ISSSTE, ¿qué sucede? En su momento sucedió con Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Equipos ya más de 60 años operando, no, mucho más, de 70, 80 años operando y no se cambiaban, y bueno, en CFE en muchos lados también sucede lo mismo, en Pemex no se diga. ¿Por qué? Porque pues la idea es tener elementos para defender esa postura neoliberal, ¿no? Y en estos obstáculos es donde ellos aplican la estrategia de cambios de los 8 pasos que vimos anteriormente. Ajá. Ellos bajan con diputados, senadores, incluso con los propios presidentes, a venderles esa idea de que necesitan la liberalización de los mercados, de que necesitan un cambio que ya es urgente, ¿no? Para el país. A los obreros les dicen que pues, por su culpa, por su sistema de jubilaciones, las empresas están quebrando. Si no cambias, mira, si no te cambiamos el plan, pues te vamos a dejar sin trabajo, te vamos a correr. Entonces, ¿qué quieres? ¿No tener trabajo o modificamos tu plan de pensiones? Y están moviendo por ahí, aplicando los 8 pasos. Fíjense, hay un paso también muy interesante, el primero, fíjense, es crear un sentido de urgencia. Y ese paso es fundamental, todo urge. Bueno, todo lo que les estorba urge, ¿no? Urge reformar el sistema de pensión de CFE, urge reformar el sistema de pensión de Pemex, ¿no? Urge la reforma energética, urge la reforma fiscal, urge un cambio en el IMSS. O sea, lo que ellos quieren es meter ese sentido de urgencia porque les abre las puertas hacia todo. Díganme ustedes si ahorita se para aquí Miquel Arreola y nos dice, oigan, es que urge un cambio en el IMSS. ¿Quién de ustedes va a decir que no? Pues claro que urge un cambio en el IMSS, pero no es el que ellos están planteando, ¿no? Es otro que va en otra dirección a la que ellos están planteando, pero es obvio que urge un cambio en el IMSS. Entonces, cuando hay un consenso de urgencia, ellos de allí se agarran para implementar sus políticas. Lamentablemente es lo que les vienen dictando los organismos. Así es, exactamente, ¿no? En ese sentido de urgencia, vemos también, por ejemplo, el caso de las Afores, que apenas se dio el debate hace algunos meses, otra vez, a raíz de que en Chile pues ya no funcionó ese sistema de ahorro para el retiro. Se abre un debate aquí en México y entonces salen ellos así, la CONSAR y la OCDE y todos a decir urge un cambio, urge. Entonces cuando los trabajadores están pensando en un cambio que realmente les reditúe en su futuro, en una vida mejor a la hora de la vejez, no, ellos están pensando en que debes de ahorrar más, 10 pesitos diarios y con eso vas a obtener una mejor pensión. O de que vamos a abrir un Afore para niños, para que pues tú como papá ya le vayas metiendo a su Afore desde niño, para que cuando él sea grande ya se pueda retirar. Esos, obviamente urge un cambio en el sistema de Afore, ¿sí o no? Urge. El problema es que ellos plantean a su favor sí, siempre esos cambios, ¿no? Por eso les digo, cuando analizamos esos 8 puntos en todo lo que están haciendo hoy en día, vamos a descubrir todo el modo en que operan estos neoliberales. Luego entonces la importancia de entender que los llamados pasivos laborales constituyen una herramienta neoliberal efectiva para ir cambiando la concepción que se tiene sobre el modelo actual. Lo mismo, lo comentamos, esos pasivos laborales es un freno para las privatizaciones, que no para la economía, no nos engañen, que no para las empresas, para las privatizaciones, para el libre flujo de capitales,
para el libre comercio, no para las empresas, no para los trabajadores, no para las economías regionales, estatales o nacionales. No constituye un peligro para ninguna economía, porque esos pasivos laborales fueron desde siempre diseñados precisamente para que pudieran subsistir tanto unos como otros, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede? Ya vimos todo el panorama general. ¿Qué sucede en México con esos pasivos laborales? Pues los pasivos laborales, o vamos a decirlo así, todo el plan de pensiones en México, la OCDE los clasifica en estos 5 pilares. El pilar 0, que es el no contributivo, una pensión asistencial financiada con recursos públicos, objetivo de combate a la pobreza, o sea, prácticamente pues, despensas y todo esto, ¿no? que dan, o por ejemplo el 60 y más, o 65 y más, no sé, o sea, todos esos que solamente por tener la edad el gobierno te los da, ¿no? El pilar 1, que es obligatorio de trabajadores formales, hay de reparto y de beneficio definido, y su objetivo es obligar a que un individuo acumule recursos para su retiro. Ajá. En este plan, que es el de beneficio definido, es generalmente el que se utiliza en todas las empresas estatales, o sea, Pemex, CFE, todos ellos. El individuo, el trabajador, pone una parte de su salario, a veces muy mínima, y la empresa se obliga a poner todas las demás, ¿no? Desde el mismo momento que se firma el contrato colectivo y el contrato individual, ya quedan establecidos esas obligaciones por parte de las empresas, y este es el pilar donde están ahí, ¿no? El pilar 2 son programas obligatorios también para trabajadores formales, pero bajo el esquema de contribución definida. Ajá. Esta es la capitalización total, es en cuentas individuales. O sea, lo que comúnmente conocemos como AFORES. Ese es el pilar 2. El pilar 3, bueno, es ahorro voluntario previsional, parte del pilar 1-2, o sea, puede ser ahí flexible en los pilares 1 y 2, como el que están haciendo ahorita. Tú tienes tu Afore, bueno, pues de ese 6.5% que tú ingresas mensualmente, si le metes 10 pesitos diarios, bueno, esos 10 pesitos entran en el pilar 3, ¿no? Que son ya voluntarios, son previsionales, y bueno, también, por ejemplo, si ustedes no están trabajando, no tienen un Afore, o bueno, por ejemplo, los empresarios, ¿no? Que dicen yo quiero ahorrar para mi futuro, para una vejez digna, bueno, ellos pueden hacer un ahorro y también entraría en el pilar 3, ¿no? Esa es la siguiente. Y el pilar 4, por último, es un componente no financiero que incluye diversos apoyos sociales. Algunos dicen que eso no es un tipo de pensión, otros lo consideran que sí, porque hay comunidades que continuamente que les llevan techo en forma de láminas, que el agua, que víveres, que leche, o sea, los gobiernos lo consideran como un tipo de pensión, aunque otros especialistas dicen que no lo incluiría, pero bueno, ahí está el debate. Eso es lo que dice la OCDE del sistema de pensiones multipilar en México. La NIF 3 te dice, debes de registrar los directos a corto plazo, que son aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, etcétera. Los directos a largo plazo, que son años sabáticos, becas, estudios prolongados, vacaciones especiales, PTU diferida. Por terminación, término de relación laboral antes de haber llegado a su jubilación, y al retiro, primas de antigüedad, indemnizaciones, pensiones y jubilaciones y servicios médicos. Esos son los 4 puntos que dice la NIF. Deben de hacer un estudio, deben de hacer un análisis, deben de ponerlo en números y deben plasmarlo en sus estados financieros. Eso es lo que nos dice esa NIF. Y todo eso no es un cálculo sencillo, tampoco es un cálculo sencillo, es un cálculo complicado, eso lo hacen los actuarios, y aquí es donde comienza la complicación todavía más
Si de por sí les digo, el tema no es tan fácil, luego aquí empieza otra complicación, porque hasta ahorita hemos visto que es un tema contable, ¿no? Y ahorita pasamos que el cálculo lo hacen los actuarios. Entonces, los actuarios nos dicen, a través del método de crédito unitario proyectado o del método de suma de años dígitos, se van a calcular esos pasivos laborales. ¿Qué analizan cualquiera de esos dos métodos? Bueno, pues son solamente estimaciones o suposiciones actuariales. Y entre esos son variables demográficas, que está la mortalidad, la invalidez, la rotación de personal, etc. Las variables financieras, que son las obligaciones de los activos, las obligaciones jubilatorias y las obligaciones post-mortem. Y algunos incluyen, no todos los actuarios, pero algunos incluyen variables administrativas, como son los juicios laborales, porque dicen, bueno, al final del día también representan un costo, y en empresas grandes pues ya está hay presupuestos para atender esos conflictos laborales, ¿no? Algunos, ese no es parejo, pero sí las demográficas y las financieras son las que debe contener sí o sí ese cálculo de pasivos, ¿no? A esos pasivos laborales también se les llama pasivos contingentes. Se los puse porque luego en la terminología de los periódicos o de los libros o de los discursos es lo que dicen, ¿no? Es que tienen un pasivo contingente muy grande. Bueno, pues nada más son situaciones que por representar una posibilidad de ocurrencia crean una incertidumbre financiera en la empresa. O sea, nada más es eso. Es como decir, pues yo creo que vas a gastar 100 pesos de gasolina cada año y vas a vivir 60 años, entonces... Esto no refleja una especulación. Pues es totalmente especulativo, ¿no? Es especulativo porque solamente representan una posibilidad. Si vemos las variables que ellos toman, pues toman la mortalidad, invalidez, rotación de personal. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Miren, cuando se calcularon en el 2013 los pasivos laborales de CFE, CFE no tenía su tasa de mortalidad. Es curioso que no la tengan, pero no la tenían, ese ya es otro tema. Entonces agarraron el del IMSS y dijeron, pues agarramos el del IMSS y pues, más o menos por ahí se va, y hicieron sus cálculos. Pues, obviamente no son cálculos reales, no son, de por sí ya cualquier cálculo lleva un sesgo. Imagínense cuando empezamos a agarrar variables de ese tipo, pues menos, ¿no? Son justificativos. Entonces lo único que hacen pues, es vamos a hacer un número agarrándolo con esas variables y vamos a crear ya nuestro monto final de pasivos laborales, que como vemos ahí solo es una posibilidad de ocurrencia, ¿no? En el año pueden morir más personas o pueden morir menos, ¿no? Solo es una posibilidad. Entonces ya vemos aquí la clasificación de los pasivos laborales. En cuanto a su legalidad, pues vemos que son individuales y colectivos. ¿Por qué? Porque como vimos, agarra de los dos lados. Por un lado nos cubre lo que marca la ley, de manera individual, y por otro lado también lo que marca el contrato colectivo. Son a corto plazo, a largo plazo, por terminación y por retiro. Esa sería una segunda clasificación de esta NIF de 3. Y ahora quiero tratar este caso, para que vean todo lo que hemos platicado. Quiero que veamos el caso de Luz y Fuerza. ¿Qué pasó con Luz y Fuerza? La NIF de 3 en su numeral 53.1 nos dice: los beneficios se deben presentar en el estado de situación financiera, balance general, en el pasivo de largo plazo, reconociendo la parte circulante en el corto plazo. O sea, prácticamente lo que vimos de que es a corto plazo, aguinaldos, vacaciones, eso se va a reconocer en un pasivo a corto plazo, o sea, en una deuda a corto plazo. Y todas las estimaciones de jubilaciones a futuro se va a llevar a un pasivo a largo plazo, ¿no? Es lo que nos dice la NIF de 3. Y vamos a ver aquí la historia
de Luz y Fuerza del Centro. Miren, Luz y Fuerza del Centro, del 2001 al 2007, en el pasivo a largo plazo se encuentra un pasivo contingente, ajá, y nos dice que para el 2001 su pasivo laboral era de 39,000 millones de pesos. Y así nos vamos: 49,000 millones, 55,000 millones, 62,000 millones, 68,000 millones, 79,000 millones. Y ahí nos vamos a parar porque miren, en 2007 está hasta agosto. Entonces no nos refleja toda la información financiera, ¿no? Ahí nos quedamos: 2006, 79,000 millones. 2007, miren, aquí sí ya está completo. Es el balance general de Luz y Fuerza del Centro. 87,000 millones. Ajá. Para el 2008 ya había 102,000 millones en pasivos laborales. Ajá. Eso es lo que, según la NIF de 3, estos cuates estaban tomando como pasivos laborales y que muchos dentro de la empresa estaban exigiendo como pago, ¿no? Erróneamente lo estaban exigiendo como pago, pero esa era la cantidad al 2008 de esos pasivos laborales. Pero miren, en el 2009, el 11 de octubre, sale a decir Calderón que el pasivo que tenía Luz y Fuerza era de 240,000 millones de pesos. O sea, de 102 se fue a 240,000. ¿No? Y todavía se aventó otra más. Que de esos 80,000 millones de pesos correspondían a trabajadores en activo. Ajá. Y al resto, al personal jubilado. En el informe del resultado de fiscalización superior de la cuenta pública 2011, nos da cuenta que el pasivo laboral al cierre del año fiscal en el 2010 ya eran 287,000 millones de pesos. O sea que ya después de liquidados siguió aumentando ese pasivo. En el 2012 vemos aquí, miren ya cuánto hay, Luz y Fuerza del Centro. Ajá. Ya son 317,000 millones de pesos de pasivo, ya en el 2012. Luego vean aquí en el 2013, 325, o sea, ya tenía 4 años la empresa muerta, ya no contrataban a nadie, ya los jubilados estaban falleciendo desafortunadamente, y seguían aumentando esos pasivos laborales, ¿no? 325,000, el último dato oficial que tengo, que se tiene, no conozco otro hasta la fecha. Y vean la gráfica, ¿no? Ya es toda esa información, la extraemos en este cuadro, ajá, y esta es la más interesante. Vean esta gráfica. Aquí va Luz y Fuerza del Centro. Durante estos años, del 2000 al 2008, tiene un incremento en promedio de 9,000 millones anuales. Pero vean qué sucede después del decreto. Es algo inconcebible. O sea, es algo que no se entiende. ¿Cómo hacen sus números estas personas? ¿Ah? Ahora, esos 240,000 millones de pesos fue un borrachazo, pero un borrachazo bien pensado. Ahorita vamos a verlo un poco. Miren, para justificar la quiebra de Luz y Fuerza del Centro, fue lo que dijeron, ¿no? Tiene pasivos por 240,000 millones de pesos. Y eso hace que la empresa está en quiebra. Ajá. Y entonces toda la gente sacan el spot. Vengo de la compañía de Luz y Fuerza y me debe dar 1,500 pesos. Oiga, pero si yo ya pagué la luz. No importa, es para mantener a la compañía. Parece broma,
Pero es verdad. Luz y Fuerza del Centro requería 42,000 millones de pesos en subsidios cada año. Eso equivalía a 1,500 pesos por cada familia mexicana, aun cuando no recibiera el servicio. Por eso, el gobierno federal decretó la extinción de Luz y Fuerza para que no tuviéramos que seguir pagando ese dinero. Porque en estos tiempos, a nadie le sobran 1,500 pesos para regalar. Gobierno federal. Pero no se encuentra esa cantidad en los estados financieros de Luz y Fuerza del Centro. Hasta fíjense que en los propios documentos de la Auditoría Superior de la Federación solamente así aparece. En el 2009 Felipe Calderón dijo que los pasivos ascendían a 240,000. O sea, no están los estados financieros, no dicen la fuente es Felipe Calderón, que lo dijo, ¿no? Porque se incrementaron exponencialmente los pasivos laborales. Fíjense lo que nos dicen las notas aclaratorias de esos estados financieros. Vean, esto está muy interesante. Aquí está otra vez, vemos situación financiera. Ajá. Aquí está la obligación por beneficios definidos. Ajá. Pero fíjense aquí cuánto hay de pensiones por jubilación. 209,000 millones, ¿no? Y lo que le corresponde aquí a indemnizaciones son 6,000 millones. Seguro sindical 18,000 millones, remuneración al término de la relación laboral 24,000 millones, atención médica 4,424 millones. El total, fíjense, el total de todo eso daba 240,000 millones. Bueno, 239,700, los 240 de lo que decía Calderón. Pero volvemos a lo mismo, esto es un estimado. Estos 24,000 millones era nomás por si la empresa decidía quebrar en ese momento, ¿cuánto costaba? O sea, en el 2008 la empresa no la estaban cerrando todavía y ya estaban cuantificando año con año cuánto iba a costar si se cerraba. Bueno, eso es derivado del cumplimiento de la norma, ¿no? O sea, se debía cuantificar. Pero todo eso lo estaban sumando como si todo ese dinero nos lo fueran a dar a nosotros. Si todo eso se iba a repartir en ese momento y nosotros nos íbamos a volver supermillonarios, ¿no? Porque todo ese dinero nos iba... No, esta que es la cantidad más fuerte, solamente era una proyección de aquí al 2050, que en ese año se hizo, que se tenía el registro para los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, si decimos que la empresa Luz y Fuerza del Centro tenía un valor contable de 142,000 millones de pesos, si yo le sumo eso nada más, pues ya hubiera tenido un valor contable de 280 y tantos mil millones de pesos. Inmediatamente se me quita la quiebra. No hay quiebra. Pero pues aquí sí lo registran, pero más bien no lo registran, nos lo mencionan. Hay un dinerito por ahí extra que para no causar problemas mejor no lo registramos. Oye, pero ¿dónde está? Pues ahí está, pero no está registrado. No se ve. Además está hasta abajo, ¿no? No se ve. Pero fíjense que confíen en nosotros. Les va a ir bien. Miren, no está registrado, aquí lo dice, y son las notas al 31 de diciembre del 2008. Son las notas, entonces, dice, aparte de todo eso, incluye, bueno, dan ese conjunto de esa cifrota gigantesca que físicamente no existía, que físicamente no era la deuda de Luz y Fuerza del Centro. Miren, actualmente se pagan, bueno, este año, por cuestiones inflacionarias y todo ese asunto, se pagan 19,000 millones de pesos a los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. 19,000 por año. Cuando ellos están contando 320 y tantos mil millones en pasivos laborales. O sea, son cantidades realmente ficticias, vamos a decir, manipulables, maquilladas, manejadas para los propios fines. ¿Qué sucedió en el 2013? Que vimos que fue
donde todavía se dispara más, a 5 años de la extinción, pues que empiezan a meter a todos los de confianza, empiezan a hacer su baño de Hidalgo, ahí a ver quién se quiere jubilar de todos mis cuates, pues vengan, si los jubilo. Y prueba de ello es de que en el mismo año 2013 aparece Luz y Fuerza del Centro con la pensión más alta de todo México, de todos, de 285,000 pesos mensuales, de todos. O sea, no hay en México una entidad federativa que dé una pensión más alta que Luz y Fuerza del Centro. No existe. Y ese dato apareció en el 2003, o sea, ya después de la extinción, a quienes jubilaron con esas cantidades, a quienes, No, a sus amigos. a todos sus amigos, ¿no? Porque pues trabajadores, créanme que nadie gana 285 pesos mensuales, ¿no? Y eso es lo que quisieron e hicieron, ¿no? Entonces, para que vean aquí ya con todo este panorama que vemos de los pasivos, sus respectivas experiencias, en el caso de Luz y Fuerza, todo lo manejaron, no importó el estudio actuarial, el registro contable no les importó para nada, se saltaron todas las reglas que pues, ellos mismos ponen. La tercera es el agudo ataque en contra de los pasivos laborales. Obedece más a una política reduccionista de los derechos laborales. No tiene nada que ver con problemas financieros, no tiene nada que ver con problemas económicos, es simple y sencillamente hay que reducir los derechos laborales de los trabajadores. El sistema de ahorro para el retiro ha creado un multimillonario negocio para las AFORES, además de los cuantiosos beneficios que trae a las empresas privadas por contratar deuda a largo plazo a tasas bajísimas. Ha hecho de esos poderosos sectores aliados comunes en contra de los sistemas de beneficio definido plasmados en la mayoría de los contratos colectivos de los organismos estatales. O sea, las AFORES, los banqueros, y las AFORES, hay algunas AFORES que no son bancos, pero bueno, por allá andan, y todas las empresas privadas, bueno, no todas, la gran mayoría, se están beneficiando con las AFORES, con el ahorro de las AFORES. Dice, a este estratégico abaratamiento de la mano de obra, ahora le llaman productividad, competitividad, sustentabilidad, etc., ¿no? O sea, que tener mucho cuidado con eso, porque pues, mientras menos ganes y menos derechos tengamos, pues, las empresas son más productivas y más rentables y todo eso, ¿no? Eso es lo que ellos están planteando, lo que ellos están haciendo, lo que ellos están avanzando. Desafortunadamente han avanzado ya mucho. Sindicato Mexicano de Electricistas, Radio.